Bienvenidos nuevamente a este su programa Salud del Siglo XXI. TV Familia está muy interesado en la salud de todos ustedes, en educarlos, en conseguir mecanismos que permitan prevenir enfermedades y para eso estamos aquí. Yo soy el doctor Mario Paolillo y hoy vamos a hablar de algunas cosas que puedan tener incidencia con su salud, tanto desde el punto de vista alimenticio y otros detallitos más. Vamos a hablar de qué diferencias hay entre los distintos tipos de fibra dietética. La fibra dietética es la parte del alimento vegetal que no se absorbe. Fibra, por definición, es la parte del alimento vegetal que un ser humano se come y no se absorbe. Por lo tanto, la fibra entra por la boca y sale por el otro extremo de la misma manera como entró, sin alteración. Esa misma fibra se la da a un herbívoro, una vaca, un conejo, un venado, un caballo, y ellos tienen una enzima que los pica. Y al picarse, lo absorben y se transforma en carbohidratos y en energía para su vida, para sus distintas funciones. Nosotros no tenemos esa enzima. La fibra más importante de esos alimentos vegetales que nos comemos se llama celulosa. La celulosa es maravillosísima para los herbívoros porque es la hierba y las hojas y todas esas cosas que ellos se comen son abundantes en celulosa, que es un carbohidrato. Pero es un carbohidrato que ellos pueden asimilar y nosotros no. De manera que, ¿qué pasa con el cuerpo cuando se consume fibra? Pues simplemente la fibra va a servir básicamente para hacer dos cosas. Número uno, producir volumen. O sea, puedo comer más celulosa y llenarme la barriga más, y eso va a facilitar que ese volumen extra de sustancias que no se absorben van a recorrer todo el intestino, van a llegar al colon, el colon los va a deshidratar y va a producir un bolo fecal adecuado. Por eso a muchas personas que tienen problemas de estreñimiento, algo bien común, sobre todo en señoras, es básicamente una buena solución que aumenten la cantidad de fibra. Por eso hay personas que dicen que entonces, como tengo estreñimiento, consumo más lechosa, como más verduras, etcétera, etcétera, y eso me favorece la digestión. Porque ¿qué es lo que se está haciendo? Se le está dando más materia prima al colon para hacer su función de producir el bolo fecal con los desechos de lo que en la alimentación no se absorbió. Esta fibra, cuando es tipo de esa que les decía, celulosa, lignina y otras cosas, son fibras no solubles en agua. ¿Qué significan eso? Que en presencia de agua no se disuelven, sino que se quedan intactas. Eso es maravillosísimo para producir bolo fecal. Solamente tiene esa función, producir materia prima para evacuar. Lo más clásico es el afrecho de trigo, el afrecho de arroz. Esos afrechos de granos contienen mucha fibra. Y por eso las cuestiones integrales, si son verdaderamente integrales y no cosas que le ponen un pintado marrón para que crean que son integrales y realmente no tienen mayor fibra, realmente eso es excelente para poder tener una buena evacuación. Se llama fibra insoluble o fibra no soluble. Pero hay otro tipo de fibra que me parece mucho más interesante porque es una especie de 2x1. Se llama fibra soluble. Y tiene dos cosas. Número uno, la fibra soluble va a producir el mismo efecto de llenar intestinos, de producir bolo fecal, de facilitar evacuación, pero también va a tener un efecto metabólico interesante. ¿Por qué? Porque la fibra soluble, ¿qué significa? Que es soluble en agua. Al ser soluble en agua, esa fibra va a hincharse en presencia de agua. Hay incluso una que viene en polvo que se venden en ciertos mercadeos de redes, que uno llega y abre el sobrecito y lo pone en agua y eso
en pocos minutos de haberse ingerido, empieza a llenarse de agua y a hincharse y a producir como una especie de gel, como una especie de emulsión, como una especie de gelatina que simplemente llena un cierto espacio del estómago. Imagínense que un estómago pueda tener 1,5 litros de capacidad de recibir alimentos. Pues de repente una tercera parte de eso, un vaso de agua, la fibra, y otro vaso de agua, fibra soluble, se dilata el estómago, se llena parcialmente y cuando viene la comida se llena más rápido. Es un buen truco, por ejemplo, para llenarse más y no tener más ganas de comer extra y ahorrarse unas calorías para poder perder peso. Pero no solamente eso. Esa fibra, una vez que pasa y es vaciada hacia el duodeno, o sea, la parte del intestino que está inmediatamente pegadita al estómago, el duodeno no solamente recibe toda la carga de comida del estómago para procesarla, para picarla y absorberla, sino que además recibe todas las enzimas que pasan por el conducto pancreático y la bilis que viene del hígado, de la vesícula biliar. Eso todo desemboca en el duodeno. La bilis es muy rica en sales de colesterol. Y en lo que las sales del colesterol se ponen en contacto con la fibra soluble, se pega a ella y la fibra no la suelta. Eso impide que más adelante esa sal de colesterol sea reabsorbida para volverse a llevar al hígado, sino que se queda en el intestino y se bota por las heces fecales. Y la fibra soluble puede bajar hasta un 10% el colesterol malo, lo cual le hace bastante bien a nuestras arterias para evitar infartos. Esa fibra no solamente hace eso, sino que además, al estar en el estómago y juntarse con los carbohidratos y las grasas estomacales, o sea, de lo que uno se comió, se forma una pasta que al pasar por el intestino le va a costar atacar a la masa esa que pasó del estómago, donde está la fibra, con los carbohidratos y las grasas pegadas, y no puede entrarle a la grasa y a los carbohidratos de la misma manera que le entraría si acaso hubiera la posibilidad de que estuvieran solas sin la fibra. Mientras la fibra esté como haciéndole un factor como de protección aparte de ese carbohidrato y esa grasa, parte de ese alimento no se va a absorber, sino que va a ser llevado hasta el colon y el colon los despacha. De manera que para tener menos posibilidad de absorber alimentos, ejemplo, cumpleaños, festejos, vida cotidiana, Navidad, Año Nuevo, alimentos así que entran extra que no están en el programa. Si uno se toma la fibra esta con agua, la fibra soluble, se la toma antes de comer, eso se llena parcialmente el estómago y facilita entonces que uno coma menos, hace que el intestino absorba menos las cosas que hacen engordar, disminuyen las sales de colesterol y encima tengo materia prima para que se vayan despegando todos los tóxicos que se van quedando pegados del colon por no tener suficiente fibra. De manera que bien importante la fibra dietética. Ahorita venimos con más información porque tengo otras cosas que contarles. Ya volvemos.